Sombras en el asfalto. Saludos, señor Williams. Mi nombre es Joaquín Méndez, un hombre que toda su vida ha viajado por carreteras de México, transportando artesanías a distintos estados. Siempre me consideré escéptico ante lo sobrenatural, hasta que experimenté un suceso aterrador a mitad de una noche calurosa. Conducía mi camioneta por una autopista cerca de Sonora. La luna iluminaba tenuemente las señales y el asfalto parecía derretirse por el calor acumulado. De repente, noté sombras extrañas moviéndose en el retrovisor. Reducí la velocidad para ver si era un vehículo detrás de mí, pero el camino estaba desierto. En un parpadeo, esas sombras se proyectaron en mi ventana, retorcidas, como intentando alcanzarme. Sentí el corazón desbocado. Bajé la ventanilla para dejar entrar aire fresco, pero un golpe de brisa cargada de arena entró con fuerza, levantando polvo dentro de la cabina. Fue entonces que escuché un murmullo lastimero, como un lamento que se filtraba en mis oídos. Aceleré, intentando alejarme, pero las sombras parecían aferradas a mi vehículo. Reaccioné encendiendo la radio para distraerme. Sin embargo, solo se escuchaba estática y voces distorsionadas que repetían mi nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Justo cuando pensé que perdería la cordura, vi luces brillantes de un paradero próximo. Al incorporarme allí, las sombras desaparecieron, como disueltas por la luz de los focos del estacionamiento. Jamás supe qué fue aquello, pero no he vuelto a conducir de noche sin sentir esa opresión en el pecho. Cuando hablo de esto, muy pocos me creen. Sin embargo, necesitaba compartirlo con usted y con la audiencia de Martínez Historias de Terror, esperando que alguien más que recorra estas carreteras sepa que no siempre viajamos solos. Continuamos con la siguiente historia: El tejido de la niebla. Saludos, señor Williams. Soy Verónica Herrera, fotógrafa independiente que buscaba capturar paisajes únicos en la frontera entre Estados Unidos y México. En invierno, me dirigí hacia una zona montañosa donde la niebla se hace espesa. Salí muy temprano, confiada en mi todoterreno y mi equipo fotográfico. A mitad del camino, la niebla se tornó tan densa que apenas veía un par de metros al frente. Sin embargo, alcancé a divisar una silueta similar a una persona pidiendo aventón. Frené con cuidado, pero al bajar el cristal, me topé con un anciano vestido con ropas antiguas y mirada penetrante. Sonrió débilmente y dijo: «Te estaba esperando». El miedo me paralizó por un segundo. No entendía cómo un desconocido en medio de la nada me recibía con tanta familiaridad. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. En lugar de eso, señaló hacia la niebla y un escalofrío recorrió mi columna. De pronto, su rostro comenzó a desvanecerse, como si la bruma lo absorbiera. Aterricé la mirada en mi cámara y quise fotografiarlo, pero al enfocar, no había nadie. Cuando revisé la pantalla, reconocí en la imagen el contorno de un anciano casi transparente. Un segundo después, escuché un murmullo a mis espaldas. Giré y no encontré nada. Conduje con la niebla cerrándose a mi alrededor. Al salir del banco de bruma, mi corazón seguía agitado. A pesar de mis intentos, no logré tomar más fotos nítidas. Hasta la fecha, me pregunto si aquel anciano fue un fantasma atrapado en ese velo o simplemente una alucinación. Pero esa imagen borrosa permanece como testimonio de que hay cosas más allá de nuestro entendimiento, acechando en los márgenes de la realidad. Continuamos con la siguiente historia: Tren fantasma en la Ruta 66. Saludos, señor Williams. Me llamo Gabriel Rojas, mecánico jubilado de Nuevo México. Acostumbraba a conducir por la famosa Ruta 66, fascinado por su historia. Una noche, en un tramo semiabandonado, noté luces que brillaban entre la penumbra, como focos de un tren que cruzara la carretera. Frené en seco, porque a mi derecha se elevaban rieles oxidados de una línea férrea que ya no funcionaba. Sin embargo, las luces oscilaban rítmicamente, y un silbato largo resonó en la soledad. Sentí un escalofrío.
Parecía un tren avanzando en dirección a mi auto, pero allí no debía haber movimiento alguno desde hacía décadas. De pronto, el clamor de ruedas sobre rieles antiguos inundó mis oídos. Observé a mi alrededor, y ante mis ojos se dibujó la silueta de un tren metálico y ennegrecido, surcando el aire en paralelo a la carretera. Me pareció ver pasajeros con miradas perdidas a través de las ventanillas, como si no supieran de su fatal destino. Parpadeé y la imagen desapareció, dejando solo un rechinido lejano que se perdió en la noche. Me quedé varios minutos intentando recobrar la cordura antes de retomar la marcha. Nadie me creyó al contarlo, excepto un anciano del pueblo, quien aseguró que hacía décadas un tren se descarriló en esa zona, dejando varias víctimas. Se dice que su eco se repite en noches claras, recreando la tragedia. Hoy, aunque me esfuerzo, no encuentro explicación. Lo que sí sé es que en la Ruta 66, los espectros de la historia siguen apareciendo. Quien conduzca por allí de madrugada podría ver ese tren fantasma que no deja de viajar hacia un destino perdido en el tiempo. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí el señor Williams. El grito en la desolación. Saludos, señor Williams. Soy Cecilia Pineda, enfermera originaria de Baja California. Tras un largo turno, quise ahorrar tiempo tomando una ruta vieja hacia mi casa. La carretera lucía desierta, flanqueada por tierra árida y cactus. Todo se sentía tan silencioso que me relajé escuchando música a bajo volumen. De pronto, un grito desgarrador irrumpió en medio de la soledad. Pensé que era mi imaginación o un animal herido, pero el grito se oyó nuevamente, esta vez mucho más cercano. El pánico se apoderó de mí y aminoré la velocidad. Miré por la ventana y distinguí una silueta femenina cruzando la carretera. Frené en seco, con el corazón en la boca. Bajé un poco el cristal y grité: ¿Se encuentra bien? La mujer, de cabellos largos, se volvió con el rostro cubierto de tierra y ojos enrojecidos. Parecía consternada. Enseguida corrió hacia mi auto, pero cuando quise abrir la puerta para ayudarla, se desvaneció ante mis ojos. Salí del vehículo, rebuscando con la linterna entre matorrales y polvo, pero no encontré rastro alguno. Mis latidos resonaban en mis oídos, y, de pronto, el grito se escuchó otra vez detrás de mí. Volví corriendo a mi auto, solo para ver en el espejo retrovisor aquella figura difuminada, extendiendo los brazos como pidiendo socorro. Arranqué con los nervios de punta, y en el poblado más cercano pregunté si alguien había sufrido algún accidente recientemente. Un par de lugareños me contaron la leyenda de una mujer que, tras un choque fatal, vaga por esas tierras gimiendo en busca de auxilio. Desde entonces, evito esa carretera, sobre todo de noche. Aún escucho aquel grito en mis pesadillas, recordándome que no siempre podremos ofrecer ayuda a los espíritus errantes en la desolación. Continuamos con la siguiente historia: El paradero embrujado. Saludos, señor Williams. Soy Roberto Sánchez, camionero que recorre largas distancias entre Texas y la Ciudad de México. En mis trayectos acostumbro a hacer paradas en paraderos seguros. Una madrugada, sin embargo, me topé con uno que parecía un oasis en mitad de la nada. Me disponía a descansar cuando vi una gasolinera y un pequeño local de comida iluminados débilmente. Al bajar del camión, percibí un aire espeso y un silencio que resultaba antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido. Un empleado me saludó con un gesto frío, casi robótico, y me dirigí al baño. Mientras lavaba mi rostro, noté un murmullo que provenía de uno de los retretes. «Ayúdame», decía una voz quebrada. Al acercarme, encontré la puerta entreabierta, pero al asomarme, solo vi un vapor tibio, sin nadie adentro. El vello de mi nuca se erizó. Regresé al local para preguntar si alguien más había entrado, pero el empleado me miró con desconcierto. Fue entonces que reparé en un viejo tablón de anuncios con retratos de personas extraviadas. Varias llevaban la fecha de desaparición en ese mismo paradero. Intenté disimular mi inquietud y pedí un refresco,
Al primer sorbo, sentí un sabor metálico. Un golpe fuerte sacudió la puerta de la gasolinera y la luz parpadeó. El empleado murmuró: «Viene de nuevo». Salí a toda prisa, tropezando con los escalones, y volví a mi camión. Cuando miré por el retrovisor, distinguí una figura demacrada, con las ropas rasgadas, golpeando la puerta desde afuera. Tenía el rostro cubierto de sombras y lanzaba un quejido que retumbaba en mi cabeza. Arranqué sin pensar en nada más. No sé si lo que vi fue un fantasma o una víctima atrapada en ese lugar sin salida. Desde entonces, cada vez que busco un paradero, prefiero la incomodidad de la carretera a la posible trampa de un oasis embrujado. Continuamos con la siguiente historia. Luces en la intersección vacía. Saludos, señor Williams. Me llamo Paula Ortega, estudiante universitaria que viaja constantemente entre Nuevo León y Texas para visitar a mi familia. Una noche, tomé una carretera secundaria para ahorrar tiempo. En mitad del trayecto, me detuve ante una intersección inusual. No había semáforos, pero sí un poste con luces titilantes. Las luces cambiaban de color como si un semáforo invisible existiera ahí. Me detuve por precaución y de pronto, un destello cegador iluminó el cruce. Cuando recobré la vista, vi un auto antiguo atravesar la intersección a toda velocidad, sin producir sonido alguno. Parecía salido de otra época. Aturdida, avancé con cuidado y me pareció distinguir a un chofer en el auto fantasma, mirando hacia mí, con una expresión de terror. Antes de poder reaccionar, el vehículo se desvaneció en la oscuridad. El poste dejó de titilar y todo volvió a la normalidad. Seguí mi camino, con el corazón a 1000 por hora. Al llegar a la ciudad, consulté en internet y encontré referencias a un choque ocurrido en ese cruce muchos años atrás, donde un conductor perdió la vida. Varios testigos aseguran que, en ciertas noches, las luces se encienden para recrear el accidente y advertir a otros conductores. Desde entonces, cada vez que me topo con un cruce desolado, doy las gracias por estar viva. No sé si aquella fue una señal de advertencia del más allá, pero la imagen del auto antiguo sigue viva en mi memoria, y cada vez que el semáforo cambia, recuerdo que hay historias que se repiten en bucles, sin encontrar jamás la salida de ese fatídico cruce. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El eco de las voces. Saludos, señor Williams. Soy Cristian del Toro, un docente de geografía que siempre disfrutó analizar mapas y explorar rutas desconocidas. Durante un viaje de investigación por Arizona, me encontré con un tramo desolado donde, al parecer, ni las aves se animaban a volar. Mientras conducía, sentí un mareo repentino y decidí estacionarme a un costado. Apagué el motor y el silencio fue total, opresivo. De pronto, un leve murmullo rompió la quietud. Era como si cientos de voces susurraran mi nombre. Incrédulo, caminé unos pasos buscando el origen, mas no había señales de vida. El murmullo se hizo más claro. Parecía un coro lejano, llamándome con insistencia. Con cada paso que daba, el sonido se alejaba como un eco burlón. Entré en pánico, imaginando que me internaba en un lugar maldito. Al girar hacia la camioneta, vi sombras danzarinas reflejadas en la pintura, aunque detrás de mí solo se extendía la nada. Subí al vehículo con el corazón alterado. Al encender la radio, en lugar de música, escuché estática mezclada con lo que sonaba como llantos ahogados. Conduje a toda prisa, alejándome de aquel paraje sin nombre. Recién me calmé al ver un cartel indicando la entrada a la autopista principal. Al contar mi experiencia, algunos lugareños de la zona me dijeron que, según leyendas tribales, en ciertos puntos del desierto se oyen los clamores de quienes se perdieron y nunca fueron encontrados. Sea como fuere, aprendí a no menospreciar la inmensidad silenciosa del paisaje. Es posible que esas voces busquen liberarse de un destino cruel, repitiendo su llamado a cualquiera que se detenga en el lugar equivocado.
Continuamos con la siguiente historia. El ciclista de medianoche. Saludos, señor Williams. Mi nombre es Leticia Barbosa, amante del ciclismo de carretera. Suelo recorrer largas distancias en Texas, entrenando para competencias. En una sesión nocturna, cerca de Austin, viví un episodio que aún me provoca escalofríos. Pedaleaba enfocada en mi respiración, con mis luces delanteras y traseras encendidas. De pronto, un ciclista con casco negro apareció a mi lado, sin que yo lo hubiera notado acercarse. Me saludó con la mano y continuó a mi paso sin decir nada. Me extrañó su velocidad constante, y más aún que no tuviera luces en su bicicleta. Al cabo de un rato, lo perdí de vista en la oscuridad. Minutos después, escuché un chillido de llanta y un golpe seco, como si alguien se hubiera estrellado. Frené en seco y busqué con mi linterna, temiendo encontrar un accidente. Para mi sorpresa, no había nadie en la carretera, solo el silencio y mi corazón retumbando en mi pecho. Casi concluí que fue mi imaginación, cuando una voz murmuré al viento: «¡Ayúdame!». Me giré y a unos metros se marcaba una silueta de ciclista tendido en el pavimento. Parpadeé y la figura desapareció. Más tarde, supe que en ese tramo un ciclista murió en un choque con un automóvil que huyó del lugar. Dicen que en noches sin luna, aparece un pedalista fantasma que se integra a los grupos para no rodar solo en su tránsito eterno. Desde aquella noche, evito entrenar tan tarde, recordando su silencio escalofriante y el eco de un accidente perpetuado en la sombra. Continuamos con la siguiente historia. La sirena del río Bravo. Saludos, señor Williams. Soy Emanuel Ponce, biólogo que investiga la fauna a lo largo del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos. En una de mis expediciones, me topé con algo que no encajaba en ninguna clasificación zoológica conocida. Esa noche, me instalé cerca de una carretera que bordea el río. El rumor del agua solía relajarme, pero noté un canto suave, casi hipnótico, surgiendo de la orilla. Intrigado, seguí la melodía, y me sorprendió ver una figura semisumergida, con el torso de mujer y los cabellos extendidos en la corriente. Su rostro era bello pero inquietante, con ojos demasiado brillantes a la luz de la luna. Al descubrir mi presencia, me sonrió y su canto se hizo más intenso. Sentí un impulso inexplicable de acercarme. Estaba a punto de dar un paso dentro del agua cuando mi mente reaccionó, recordándome los cuentos de sirenas y sus fatales llamados. Retrocedí, y la criatura dejó escapar un chillido agudo que reverberó en las rocas. Se sumergió de golpe, salpicándome con agua helada. Cuando me asomé para verificar, la superficie estaba en calma, como si nada hubiera ocurrido. El canto, sin embargo, resonaba en mi cabeza, repitiéndose durante horas. Al día siguiente, un pescador local me advirtió que era peligroso acercarse a esa parte del río por la noche, pues se oyen voces que llaman a los incautos. Algunos creen en leyendas de una sirena maldita. Yo no sé si fue un ser mítico o una ilusión, pero jamás volví a investigar en esa zona tras la caída del sol. Su canto podría haberme arrastrado a un destino del cual no hay regreso. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El restaurante desconocido. Saludos, señor Williams. Soy Inés Dorantes, gerente de ventas. Viajo por Estados Unidos visitando clientes y, en mis recorridos, me encanta descubrir lugares para comer. Cierta vez, buscando un punto donde cenar, encontré un rústico local llamado La Buena Mesa, en un tramo de la autopista 10. A simple vista, parecía un restaurante sencillo. Entré y había varias mesas ocupadas por gente que comía en silencio. La decoración remitía a un estilo viejo, con carteles de tiempos pasados. Una mesera me atendió y, sin preguntarme, me trajo un plato de comida humeante que olía delicioso. Mientras comía, noté que los demás clientes tenían expresiones ausentes, casi como si estuvieran dormidos con los ojos abiertos. Ninguno hablaba. Cuando la mesera regresó, le pregunté si el sitio siempre era así de silencioso.
Ella soltó una risa breve y replicó: «Aquí, la gente solo se queda a probar su última cena». Aquellas palabras me pusieron la piel de gallina. Observé de nuevo a los comensales y me pareció ver que sus facciones se volvían borrosas, como si se desdibujaran. Impulsada por el pánico, me levanté y avancé hacia la salida, pero me topé con un hombre alto que bloqueaba el camino. Sentí un frío en mi pecho, y él susurró: «Nos hace falta compañía esta noche». No recuerdo exactamente cómo escapé, solo sé que corrí al auto y conduje sin mirar atrás. Horas más tarde, comprobé mi GPS y no hallé registro de ningún La Buena Mesa en ese tramo. Una anciana de la zona me confesó que existió un restaurante hace décadas, cuyo dueño y clientes murieron en un incendio. Ahora, a veces reaparece para tentar a viajeros hambrientos. Desconozco si volví a probar comida real o un plato fantasma. Desde entonces, cuando busco un lugar para cenar, me aseguro de ver reseñas actuales. No quiero repetir la experiencia de una cena que podría durar toda la eternidad. Continuamos con la siguiente historia. Niebla en la gasolinera fronteriza. Saludos, señor Williams. Soy César Guzmán, guardia de seguridad en instalaciones de carga. Una noche al sur de Texas, mi camioneta se quedó casi sin combustible. Hallé una gasolinera junto a la frontera, pero una niebla espesa la cubría por completo. Parecía un escenario de película de terror. Detuve el vehículo y apagué el motor. La atmósfera era irreal, con las luces de la estación luchando por atravesar la bruma. Al adentrarme, percibí un olor extraño, mezcla de gasolina y algo podrido. Llamé pidiendo auxilio, pero solo obtuve silencio. Mientras buscaba un surtidor en funcionamiento, distinguí una sombra que se movía entre los dispensadores. Un escalofrío me recorrió cuando oí pasos chapoteando en charcos invisibles. De pronto, asomó un hombre con uniforme de gasolinero antiguo, cubierto de manchas oscuras. Me miró con expresiones de angustia y balbuceó: «Todos se fueron y me dejaron». Sorprendido, le dije que necesitaba llenar el tanque. Él asintió con gesto ausente y comenzó a manipular la manguera. Sin embargo, no sentí el flujo de combustible. Antes de que pudiera reclamar, aquel empleado se desvaneció entre la niebla. Enseguida, las luces parpadearon y un susurro se filtró en mi oído. Corrieron sin salvarme. Sentí que algo húmedo me rozaba el brazo. Lancé un manotazo y solo palpé aire helado. Subí a mi camioneta, pero el marcador seguía marcando casi vacío. Contrario a la lógica, el motor encendió y logré avanzar hasta salir de la niebla. Días después, supe que esa gasolinera sufrió una explosión hace décadas. El encargado murió atrapado mientras los demás huyeron. Algunos dicen que su espíritu continúa cumpliendo con su labor inconclusa, intentando surtir a los viajeros despistados. Desde entonces, no me fío de estaciones desoladas en noches brumosas. Continuamos con la siguiente historia: el campamento de los susurros. Saludos, señor Williams. Soy Noemi Vargas, estudiante de arqueología. Junto con compañeros de clase, planeamos un campamento en el desierto de Sonora para estudiar restos precolombinos. El trayecto incluyó una larga carretera polvorienta, con poca señalización. Acampamos cerca de un cerro rodeado de petroglifos. La primera noche, mientras compartíamos historias, escuchamos susurros que parecían provenir de entre las rocas. Suponíamos que era el viento. Sin embargo, cada vez se oían más definidos, como diálogos en voz baja. Nadie dormía a gusto. Algunos dijeron sentir caricias en el rostro. Otros escucharon su nombre al oído. Una madrugada, salí de mi tienda y vi luces tenues moviéndose en la pendiente. Desperté a un compañero y juntos subimos a investigar. Para nuestro horror, encontramos huellas frescas de pies descalzos que rodeaban el campamento, pero no había nadie allí. Al descender, contemplamos sombras humanas subiendo y bajando por las laderas, atravesando las rocas como fantasmas. El miedo me paralizó hasta que logré reaccionar y corrí de vuelta a mi tienda. Al amanecer, recogimos todo con prisa y nos marchamos.
Más tarde conocí la historia. Se dice que en ese cerro ocurrieron sacrificios antiguos, y las almas de los malogrados siguen vagando, susurrando a los forasteros que osan acampar cerca. Ahora, cada vez que escucho el viento entre las piedras, siento la misma inquietud de aquella noche. Mi exploración arqueológica terminó en un hallazgo que trasciende lo físico, el eco perturbador de las voces que no encuentran reposo. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia, aquí el señor Williams. Sombras en la Interestatal. Saludos, señor Williams. Me llamo Elías Avendaño, programador freelance que viaja frecuentemente entre California y Baja California. Suelo conducir de noche para evitar el tráfico. En uno de mis viajes, sucedió algo que me mantuvo sin dormir por días. Tomé una interestatal californiana con rumbo al sur. Era pasada la medianoche cuando noté que, en el arcén, se dibujaban sombras alargadas. Parecían pasear, deambulando sin rumbo. Al principio, pensé que eran indigentes o gente que necesitaba un aventón. Sin embargo, cuando bajé la velocidad, vi que dichas sombras carecían de cuerpo físico. Se movían como proyecciones en la pared, pero allí no había muro ni objeto que reflejara luz para crearlas. Sentí un terror helado. Aceleré, intentando dejarlas atrás. Fue inútil. En el retrovisor seguían apareciendo. A veces incluso parecían extender un brazo hacia mi auto. Desesperado, me detuve en una parada de descanso. Revisé el vehículo pensando en un fallo de luces. Nada fuera de lo normal. Al volver a la carretera, las sombras ya no se veían. Creí haberme librado, pero unos kilómetros adelante, aparecieron otra vez, más cerca de mi ventana. Reaccioné encendiendo las luces altas y, en ese instante, hubo un flash, como si un trueno silencioso rasgara la noche. Las sombras desaparecieron de golpe, y mi auto se detuvo sin razón mecánica aparente. Tardé varios minutos en recobrar la compostura para arrancar de nuevo. Días más tarde, me informé en foros de conductores que esas sombras corresponden a accidentes fatales registrados en la interestatal, que algunos llaman pasajeros de la penumbra. Desde entonces, no conduzco sin un leve temor de que, en cualquier momento, aparezcan las oscuras siluetas buscando su ruta final. Continuamos con la siguiente historia. El autobús que jamás llegó. Saludos, señor Williams. Soy Sonia Montalvo, vendedora de cosméticos por catálogo. Suelo viajar en autobús para llegar a distintos clientes en la frontera México-Estados Unidos. En un trayecto, experimenté algo que me quitó el aliento de forma literal. Esperaba el autobús en una central pequeña. Cerca de la medianoche, anunciaron un servicio especial rumbo a mi destino. Subimos pocos pasajeros, todos con cara de cansancio. Me senté junto a la ventana. Durante el recorrido noté que la carretera parecía otra. Ni luces ni señalamientos, como si hubiéramos tomado una ruta olvidada. El conductor guardaba silencio, y los demás pasajeros lucían extrañamente inmóviles. El tiempo transcurría, pero no llegábamos a ningún paradero. Empecé a sentir un hormigueo de angustia. Miré por la ventana y me pareció ver reflejos de personas paradas en la carretera, intentando detenernos, pero el conductor no frenaba. De pronto, uno de los pasajeros se giró hacia mí con ojos blancos y un murmullo sin sentido, como si hablara en otro idioma. Me levanté asustada y avancé hacia la puerta delantera, pidiendo que me dejaran bajar. El chófer me ignoró, con la mirada fija en la oscuridad. Desesperada, presioné el botón de emergencia y la puerta se abrió. Salté afuera sin pensar en las consecuencias. Rodé por la cuneta, arañándome brazos y piernas. Cuando levanté la vista, el autobús seguía avanzando en línea recta, pero en silencio absoluto, sin encender luces, sin rastro de viajeros humanos. Al día siguiente, al contar mi historia, me enteré de la leyenda de un autobús espectral que recorre caminos inexistentes, llevándose almas rezagadas. No supe qué pasó con los demás pasajeros. Solo agradezco haber escapado.
¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. Noche helada en Dakota. Saludos, señor Williams. Soy Camila Ramírez, maestra de primaria que emigró a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Conduje sola desde California hasta Dakota del Norte en invierno, sin prever lo desoladas que serían algunas carreteras bajo la nieve. Una noche gélida, mi auto empezó a fallar. Me orillé junto a una estación de servicio cerrada. El termómetro marcaba varios grados bajo cero. Sin saber qué hacer, me abrigaba en el asiento trasero, cuando escuché un golpecito en la ventana. Sobresaltada, vi a un hombre alto con facciones afiladas, pidiendo que le abriera. Me negué con un gesto, sintiendo un temor instintivo. Él se quedó allí, mirándome sin pestañear. El viento sopló con furia, dispersando la nieve y dejando ver que, a sus pies, no había huellas. Parecía flotar sobre la nieve, como si el suelo no existiera para él. El hombre golpeó de nuevo la ventana, y su rostro se acercó lo suficiente para ver sus ojos grises, carentes de vida. Con voz ronca, dijo: «Frío, mucho frío». No sé cómo, pero logré encender el auto y arranqué lejos de aquel lugar. Al mirar por el espejo, él seguía ahí, inmóvil, como una estatua sombría bajo la ventisca. Al llegar a un poblado, los lugareños me contaron historias de un viajero que se congeló intentando caminar hasta la siguiente estación, y su espíritu sigue merodeando en busca de calor. Ahora comprendo el poder aterrador de la naturaleza y de aquellos que, quizá, no descansaron en paz. Mis manos aún tiemblan al recordar esos ojos grises golpeando mi ventana. Continuamos con la siguiente historia. El viajero con sombrero. Saludos, señor Williams. Soy Manuel Cuevas. Me dedico al comercio de artes plásticas entre Monterrey y San Antonio. Una tarde, tomé un camino rural para visitar a un conocido. La carretera estaba vacía. Solo de vez en cuando pasaba algún coche. Fue en el crepúsculo cuando vi a un hombre de sombrero, haciendo señas a la orilla de la carretera. Su ropa parecía de época antigua. Me detuve pensando que tal vez requería ayuda para llegar a algún rancho cercano. Abrí la puerta del copiloto, y él subió sin decir palabra, solo asintió con la cabeza. Manejé varios minutos esperando que iniciara la conversación. Me sentía incómodo con su silencio. Al fin, murmuré: «¿A dónde se dirige?». El hombre alzó el rostro y, con voz grave, respondió: «A ningún sitio que los vivos conozcan». Mi piel se erizó. Lo miré de reojo, y sus facciones se veían borrosas, como si un velo lo cubriera. De pronto, mi auto empezó a perder potencia. Me detuve y, al voltear, el asiento del copiloto estaba vacío. El sombrero, sin embargo, seguía ahí, recostado. Bajé sobresaltado y, en cuanto rodeé el auto, el sombrero desapareció con una ráfaga de viento. Revisé el motor y no hallé falla alguna. Arrancó sin problemas luego de ese suceso. Al contar mi experiencia, un vecino me compartió la leyenda de un aparecido con sombrero que toma aventón para guiar a los conductores despistados a una carretera inexistente. Quizá tuve la suerte de detenerme a tiempo. Desde aquel día, no vuelvo a subir desconocidos, menos al anochecer. Algo en la mirada de ese extraño me hizo sentir que, de haber continuado, mi destino final no habría sido de este mundo. Continuamos con la siguiente historia. Pactos de medianoche. Saludos, señor Williams. Soy Aurora Padilla, contadora recién divorciada que buscó un cambio de aires viajando a través de la frontera. Una noche, en una carretera texana, algo me impulsó a detenerme al ver un letrero viejo. Lecturas de tarot y oportunidades. Era una cabaña destartalada, con un cartel luminoso de abierto. Entré por curiosidad. Una mujer me recibió con entusiasmo y afirmó que mi suerte estaba por cambiar. Con un tono embaucador, me dijo: «Todo se arregla con un pequeño pacto». Aun sintiendo recelo, tomé asiento en su mesa cubierta de naipes y velas. Me habló de deseos insatisfechos y de caminos truncados. Mientras barajaba cartas, mencionó que el precio a pagar
Era más bajo de lo que imaginas. De pronto, noté que el reloj marcaba las 12 en punto. La mujer me extendió un papel, pidiendo mi firma. Sentí una punzada de miedo al ver mi nombre ya escrito en tinta roja. Pregunté cómo sabía mi nombre, y rió con una mueca siniestra. Tu alma lo canta. Me incorporé para huir, y las velas se apagaron de golpe. En la penumbra, distinguí figuras con ojos luminosos rondando la cabaña. Un aroma sulfuroso impregnó el aire. Logré llegar al auto y acelerar, mientras a mis espaldas oía el ulular de un viento antinatural, y una voz femenina gritaba: «¡Volverás a buscarme!». Más tarde, descubrí en la guantera un naipe con mi nombre y la fecha de esa noche. Nunca supe cómo llegó allí. Desde entonces, evito tentaciones extrañas en la ruta. Algunos caminos están llenos de trampas que superan cualquier explicación racional, y no pretendo descubrir el precio de caer en ellas. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El aviso en el desierto. Saludos, señor Williams. Soy René Olvera, antropólogo que realiza trabajos de campo en la línea divisoria entre Arizona y Sonora. Conduje solo por una carretera polvorienta, documentando antiguos asentamientos. Un atardecer, mi GPS falló y terminé en un tramo aislado, sin señal. De pronto, divisé un cartel de madera con inscripciones en un dialecto indígena y, debajo, un rústico anuncio en español: «No sigas más allá». Hice caso omiso, suponiendo que era una broma. Continué por una vereda que se internaba en el desierto. La noche cayó veloz, y comencé a sentir un peso extraño en el ambiente. Unos metros adelante, escuché tambores lejanos y un canto tribal que erizaba la piel. Apagué el motor para prestar atención. De la penumbra surgieron sombras con plumas y pinturas corporales, rodeándome en círculo. Intenté hablarles, pero se desvanecieron como espejismos. Aturdido, encendí la camioneta y di la vuelta. En ese instante, una figura femenina se apareció ante mis faros. Parecía una anciana con ropajes tradicionales, que, al mirarme, gesticuló un grito mudo. Sentí que mi sangre se helaba. Aceleré, rezando por encontrar la carretera principal. Al llegar a un pueblo cercano, conté mi encuentro. Un anciano me dijo que esa zona estaba protegida por los espíritus de ancestros, y quien osa profanar su terreno sin permiso, ve visiones que sirven de advertencia. Ahora, no dudo que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, velando por territorios sagrados con métodos tan sutiles como aterradores. Continuamos con la siguiente historia: el cruce de los peregrinos. Saludos, señor Williams. Soy Yasmín Valdés, enfermera viajera, y siempre tuve devoción por ayudar a la gente. Durante Semana Santa me tocó transitar un camino rural en Jalisco donde supuestamente pasaban peregrinaciones. Avancé entre cerros y pueblos pequeños sin ver un alma. De repente, noté un grupo numeroso de personas caminando por el arcén, rezando y cantando. Algunos vestían ropas color blanco, otros iban descalzos con coronas de espinas simuladas. Intrigada, reduje la velocidad para observar. De pronto, uno de ellos me hizo señas para que me detuviera, y yo obedecí. Al abrir la ventana, me preguntó si podía llevar a un enfermo. Miré a un hombre pálido, con semblante de agonía, y asentí. Cuando quise acomodar mi auto, la procesión entera se acercó. Ahí me di cuenta de que sus rostros se veían difusos, casi como si no tuvieran rasgos definidos. El enfermo me miró suplicante, y noté que su cuello presentaba una herida abierta, sin sangrar. El horror me invadió. Trastabillé al retroceder y subí a mi coche con desesperación. Al mirar por el espejo, observé que los peregrinos se disolvían en el aire, dejando solo el polvo del camino. Arranqué tambaleando, con el corazón golpeando mis costillas. Más tarde, supe que existió una peregrinación hacia un santuario que nunca llegó a destino, pues fueron sorprendidos por un deslave. Desde entonces, se reporta que reaparecen en ciertas fechas, pidiendo ayuda y rezando sin descanso. Esto me hizo entender que algunas devociones trascienden la vida, y en la carretera, uno puede cruzarse con procesiones que marchan hacia la eternidad.
Continuamos con la siguiente historia. Ángeles caídos en la autopista. Saludos, señor Williams. Mi nombre es Antonio Robles, docente de Historia del Arte, apasionado por las leyendas sobre ángeles y demonios. Una noche de regreso a Texas, mi auto se averió en la autopista. Paré en el arcén esperando a una grúa. Mientras revisaba el motor, sentí una presencia a mi espalda. Al voltear, contemplé una figura encorvada con alas grises, casi mimetizadas con la penumbra. Me quedé paralizado, dudando de mi cordura. Esa especie de ángel alzó la cabeza, y en sus ojos solo vi dolor. Cuando quise acercarme, el ser dejó escapar un suspiro lastimero, y sus alas se movieron con lentitud. Noté gotas oscuras que caían de su plumaje, como si llorara sangre. Me costaba respirar por el espanto. De pronto, otro vehículo iluminó la escena con sus faros. Bastó ese segundo de luz, y la criatura desapareció. El conductor del auto me ayudó con la avería, y al contarle lo que vi, esbozó media sonrisa, comentando que en esa autopista hubo un avistamiento similar años atrás. Algunos lo llaman el ángel caído, que vaga buscando redención. No supe si fue una alucinación o una dimensión que se abrió ante mí. Solo tengo la certeza de que ver un ser alado sufriendo me dejó marcado. Ahora, cada vez que el auto da problemas en carretera, temo que algo semejante aparezca, cargando con su propio purgatorio y recordándome que no todas las historias de ángeles son luminosas. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí el señor Williams. Sombras rosas en el Álamo. Saludos, señor Williams. Soy Regina Montemayor, guía turística en San Antonio, Texas. Acostumbrada a contar historias del Álamo y sus alrededores, nunca creí que yo misma protagonizaría un relato de terror. Una noche, acompañé a un grupo que deseaba un tour nocturno. Tras concluir en el centro histórico, regresé en mi auto por una avenida contigua al Álamo. Al pasar cerca, divisé luces rosadas que titilaban en la acera. Pensé que eran reflectores de algún evento, pero al detenerme, noté que las luces formaban siluetas humanas. Aproximé la vista y distinguí figuras traslúcidas, con ropajes antiguos, tal vez de soldados o ciudadanos de otra época. Caminaron en hilera a lo largo de la calle, y su color rosado provenía de un resplandor interno que palpitaba. Impresionada, quise grabar con el celular, pero este se apagó inexplicablemente. En un gesto de arrojo, bajé del auto. Las siluetas desaparecieron tras un muelle cercano. Me quedé anonadada. Al día siguiente le pregunté a un historiador amigo, y me contó que algunos visitantes aseguran ver sombras rosas de los caídos en la batalla del Álamo, un fenómeno raro que aparece durante ciertas fechas y eclipses lunares. Desde esa experiencia, no realizo más tours nocturnos sin sentir un leve temblor en las piernas. A veces, creo que la historia continúa manifestándose en destellos de luz, clamando por no ser olvidada. Continuamos con la siguiente historia. El susurro en la vía del tren. Saludos, señor Williams. Soy Esteban Villalobos, ingeniero civil. Me encargaron supervisar un viejo puente de ferrocarril en la frontera de Chihuahua. El camino para llegar era largo, solitario, y el puente lucía roído por el óxido. Al hacer la inspección, la tarde caía. Noté un sonido de pasos retumbando en la estructura. Pensé que quizá otros trabajadores rondaban el lugar, pero el puente estaba desierto. De pronto, oí una voz de niño que susurraba: ¿Quieres jugar conmigo? El pavor me encendió las alertas. Busqué sin éxito. Solo encontraba vigas retorcidas y guano de murciélagos. Aún así, el susurro insistió, como si el niño se moviera a mi alrededor, invisible. Volví a mi camioneta, decidido a marcharme. Fue entonces que en mi retrovisor noté una figura infantil corriendo por las vías hacia la nada. Encendí el motor y arranqué con rapidez. En el pueblo más cercano, los vecinos me contaron la historia de un niño que murió atropellado por un tren tras jugar en las vías. Su espíritu se dice que busca compañía entre los visitantes incautos.
invitándolos a jugar. Ahora, cada vez que veo un puente ferroviario abandonado, prefiero mantenerme lejos. No quiero responder a llamados infantiles que resuenan en el vacío. No hay nada más triste que el lamento eterno de un niño buscando un juego del que nadie puede ser partícipe. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. Pesadilla en la aduana. Saludos, señor Williams. Soy Jonathan Rogers, nacido en California, con familia en Tijuana. Viajo seguido atravesando la aduana en la línea fronteriza. Una madrugada, tras un retraso, me tocó pasar cuando casi todo estaba en silencio, excepto unos cuantos autos. El oficial de migración revisó mis papeles. Todo normal. Avancé hasta una zona de inspección donde rara vez te detienen. Esa vez, una barrera bajó y tuve que orillarme. No había nadie en la caseta, pero escuché pasos y un golpeteo en la puerta de mi auto. Bajé la ventanilla. Nada. Minutos después vi una patrulla estacionarse al costado. Un agente descendió, pero su rostro se veía borroso, como si la iluminación fuera insuficiente. Me señaló con un dedo, y su voz retumbó metálica. ¿A dónde crees que vas? Sentí un escalofrío. Al intentar explicarme, el hombre se desvaneció en la penumbra. La barrera subió sola. Aceleré con el corazón palpitando. Al cruzar, conté lo sucedido a otro oficial, quien me miró atónito. Dijo que esa sección estaba cerrada por reparaciones y que nadie debía estar allí. Después investigué y supe de la historia de un oficial que falleció en esa área tras un enfrentamiento, y su fantasma a veces se manifiesta interrogando a viajeros que cruzan en horarios imposibles. A mí, por poco me da un paro cardíaco. Desde entonces, procuro pasar la aduana en horarios normales, para no volver a toparme con un espectro que hace preguntas que no llevan a ningún lugar. Continuamos con la siguiente historia. La Llorona del caudaloso río. Saludos, señor Williams. Soy Daniela Aguilar, psicóloga de oficio. De niña, mis padres me contaban sobre la Llorona, la mujer que llora por sus hijos perdidos. Nunca creí en esos mitos, hasta vivir mi propia experiencia en un tramo carretero junto a un río crecido entre Tamaulipas y Texas. Conducía cerca del agua, cuando escuché un lamento lastimero que se fundía con la brisa. Detuve el auto, pensando que alguien podría estar herido. La luna llena reflejaba el cauce turbulento, y sentí un frío inexplicable. Al caminar hacia la orilla, vi una figura femenina de espaldas, con el pelo mojado cubriéndole el rostro. Sus sollozos retumbaban, y de pronto gritó: «¡Mis hijos!», en un tono desgarrador. El terror me bloqueó, recordando las historias de la Llorona. La mujer se giró y, en vez de un rostro normal, encontré cuencas hundidas, la piel pálida. Extendió sus brazos como si buscara abrazarme. Retrocedí y tropecé. Fue entonces que su grito se elevó hasta un tono inhumano. Me incorporé y corrí a mi auto, encendiendo el motor con manos temblorosas. Conté el suceso a un lugareño, quien me dijo que en ese río, múltiples familias sufrieron accidentes fatales. Muchos relacionan ese lugar con la aparición de la Llorona, o de madres que perdieron a sus hijos en la corriente. No sé si existe una sola Llorona, o cientos de almas lamentándose. Lo que sí aprendí es que no subestimaré más aquellas leyendas que todos crecimos escuchando. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. Kilómetro fantasma en Nuevo León. Saludos, señor Williams. Soy Oscar Navarro, trailero experimentado. Una noche, transportando mercancía hacia Monterrey, encontré un desvío que prometía reducir mi ruta. Confié en mis mapas y avancé por un camino semiasfaltado. A los pocos minutos, me percaté de que mis indicadores de kilometraje no tenían sentido. Marcaban un avance mayor de lo real, como si hubiera recorrido más kilómetros de los que efectivamente transitaba. Además, un silencio profundo reinaba, sin luces de ranchos ni vehículos. De pronto, vi un cartel que anunciaba kilómetro 17, pero al revisitar mi GPS, indicaba otra posición.
Sentí escalofríos. Instantes después, un hombre en el arcén me alzó la mano. Frené para preguntarle si conocía la zona. Él respondió con voz sorda: «Esta carretera no existe en tu mundo. ¿Por qué sigues aquí?» Me quedé mudo, y el sujeto se esfumó, dejando solo polvo. Arranqué con los nervios de punta, y el camino pareció cerrarse en curva. Al salir, me topé con la vía principal, como si hubiera reaparecido mágicamente. Al mirar atrás, no había rastro de la supuesta brecha. Consultando con otros camioneros, algunos hablaron de un kilómetro fantasma en Nuevo León, que atrapa a conductores incautos, mostrándoles distancias imposibles. Desde ese episodio, me ciño a rutas oficiales, sin importar si son más largas. Prefiero la seguridad de lo conocido a la desorientación de un camino que juega con el espacio y el tiempo. Continuamos con la siguiente historia. El violinista errante. Saludos, señor Williams. Soy Berenice Fuentes, música de orquesta. Regresando de un concierto en Phoenix, conduje de noche por una carretera tranquila. Con las ventanas abajo, disfrutaba el aire fresco cuando escuché el sonido de un violín lejano, tocando una melodía triste. Reduje la velocidad buscando al músico, y descubrí a un hombre vestido de mariachi al costado del camino, tocando su violín con fervor. Era raro verlo ahí, sin vehículo ni acompañantes. Paré mi auto y le pregunté si necesitaba ayuda. Sin detener su música, me miró con ojos llenos de pena. La melodía continuó envolviéndome, y sentí un nudo en la garganta, como si me transmitiera un dolor ancestral. Cuando me acerqué, advertí que el violín estaba astillado, y sus cuerdas parecían a punto de romperse. El mariachi sonrió con tristeza y dejó de tocar. Quise preguntarle qué hacía allí, pero el hombre se desvaneció ante mis ojos, disolviéndose en sombras. Mis piernas se aflojaron y corrí al auto. Al encender la radio para reponerme, esta emitió la misma melodía de violín durante unos segundos antes de regresar a la estática. Años después me enteré de la historia de un violinista que murió en la carretera tras quedar varado por falta de gasolina. Se dice que su espíritu sigue interpretando su última pieza, buscando un público que honre su pasión. Cada vez que escucho un solo de violín, me pregunto si no es él intentando comunicarse desde el otro lado. Continuamos con la siguiente historia. La mano que agarraba el volante. Saludos, señor Williams. Soy Jorge Velázquez, padre de familia y conductor de Uber en California. Una madrugada, mientras llevaba a un pasajero desde Las Vegas hasta Los Ángeles, sentí un hormigueo en las manos, como si otro par de dedos tomara el volante. Mi pasajero dormía en el asiento trasero. De pronto, el auto empezó a desviarse solo, como si alguien más moviera el volante. Me esforcé por mantener la ruta, pero noté dedos translúcidos sobre mis manos. Grité del susto, despertando al cliente. Este, asombrado, vio las marcas en el volante, como de una presión invisible. El coche viró y salimos de la autopista, internándonos en un camino solitario. El pasajero y yo intercambiamos miradas de pánico. El motor se ahogó y se apagó. Al bajar para revisar, escuchamos un lamento suave procedente del maletero. Abrí con temor, mas solo hallé equipaje y la llanta de repuesto. Sin embargo, el susurro continuaba, repitiendo: «No debí dormir». Sentí escalofríos y regresé a la cabina, donde las huellas de dedos se marcaban en el parabrisas empañado. Fue cuando decidimos abandonar el auto y correr carretera arriba. Más tarde, un agente nos auxilió y llevamos una grúa al lugar. Al contarle lo vivido, nos reveló que en esa zona se registró un fatal choque años atrás, donde el conductor se quedó dormido y murió junto a sus pasajeros. Posiblemente, su espíritu intenta guiar o advertir a los choferes que manejan cansados. Ahora, no vuelvo a la carretera sin mis descansos adecuados y el recuerdo de aquella mano helada sobre mi volante. Continuamos con la siguiente historia. Baja y el mar susurrante. Saludos, señor Williams. Soy Erika Salgado, guía de buceo en Baja California Sur. Disfruto llevar turistas a explorar las costas, pero suelo recorrer rutas solitarias para llegar a caletas apartadas.
Una noche, escuché el rumor de un mar que hablaba. Mientras regresaba, la carretera costera me dejaba ver el océano en penumbra. De pronto, me llegó un susurro, como si el mar llamara mi nombre. Me detuve al creer que una persona pedía ayuda desde la playa. Bajé y caminé sobre la arena, sin ver a nadie. Sin embargo, el murmullo persistía, creciendo hasta parecer una voz clara que repetía: «Erika». Me paralicé. Vi las olas brillar con un fulgor fantasmal. Sentí un temblor de rodillas y me invadió la certeza de que algo en el agua me observaba. Un brillo salió a la superficie, adoptando forma humanoide por un instante, y luego se hundió con un chapoteo sordo. Completamente aterrada, regresé a mi camioneta. Pescadores locales me contaron sobre almas de marinos que murieron en naufragios y cuya esencia intenta aferrarse a la vida, llamando por su nombre a quienes se acercan de noche. Desde entonces, no me confío del canto del mar bajo la luna. Lo aprendido es que a veces el agua, silenciosa en apariencia, guarda voces clamando compañía eterna. Continuamos con la siguiente historia: la ventisca de las caras congeladas. Saludos, señor Williams. Soy Ricardo Albarrán, transportista de frutas desde Sinaloa hasta Colorado. En uno de mis viajes invernales, atravesé una zona montañosa cubierta de nieve. Todo lucía blanco y silencioso. Cayó la noche y se levantó una ventisca feroz. Me orillé para no arriesgar la vida en esas condiciones. Mientras el viento azotaba, me dormité un rato en la cabina. Desperté sobresaltado al escuchar golpes en la puerta. Miré afuera y vi rostros difusos formados por la nieve adherida al cristal, como si personas presionaran sus caras contra la ventana. El horror me sacudió. Encendí las luces interiores y esas caras parecían retorcerse con la ventisca. Quise arrancar, mas el camión no respondía. Sentí un peso en el techo, como pisadas. Un lamento agudo se mezcló con el viento. Tomé mi crucifijo y recé. De pronto, un estruendo sacudió el tráiler, seguido de un silencio aún más opresivo. Me armé de valor y salí. La nieve había borrado todo rastro de camino, y las supuestas huellas en el techo no existían. Sin embargo, el parabrisas seguía cubierto con figuras extrañamente humanas. Un tractor quitanieves pasó y me ayudó, afirmando que varios transportistas han visto apariciones de viajeros que murieron en avalanchas y se presentan en forma de rostros fantasmales durante ventiscas. Ahora, cada vez que la nieve azota mi parabrisas, me estremezco recordando esos ojos vacíos mirándome desde el cristal helado. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams, Entre dos mundos. Saludos, señor Williams. Soy Patricia Lane, estadounidense de ascendencia mexicana. Viajo regularmente por la carretera interestatal que une ambos países. Una madrugada, sentí que manejaba en un estado de semisueño hasta que ocurrió algo inexplicable. En un tramo despoblado, vi un brillo que cubría todo el asfalto. Reducí la marcha y percibí un arco luminoso, como un portal de luz. Atravesarlo me produjo un hormigueo en la piel, y al otro lado, el paisaje cambió. Las señales viales estaban en un idioma desconocido, y no reconocí la vegetación. Aceleré, creyendo que al avanzar volvería a mi ruta, pero el camino parecía infinito. Empezaba a asustarme cuando, de pronto, un vehículo surgió de frente. Evité el choque con un volantazo, y en ese instante, otro arco de luz apareció. Al cruzarlo, recuperé el escenario habitual. Aparqué temblando. Revisé el reloj y marcaba una hora que no coincidía con el tiempo que sentí transcurrir, como si hubiera estado en otra dimensión. Días después, alguien me habló de historias sobre zonas de cruce entre realidades en carreteras del suroeste de EEDU. No sé si entré a un mundo alterno o fue un sueño, pero cada vez que viajo de noche, temo volver a pasar por ese portal y ya no regresar. Continuamos con la siguiente historia: el paseo de las sombras. Saludos, señor Williams. Me llamo Selene Madrigal
organizadora de eventos. Una noche, luego de trabajar en un festival de música, retornaba por una carretera de Zacatecas. Iba agotada, y en un descuido, bajé a estirar las piernas en un lugar aparentemente vacío. Tras unos minutos, escuché risas discretas y pasos. Pensé que habría otros viajeros. Sin embargo, al enfocar con la linterna, vi un grupo de sombras humanoides merodeando, sin cuerpo tangible. Al percatarse de mi presencia, se acercaron en silencio. El pánico me ancló al suelo. Fue como ver siluetas tridimensionales, carentes de rasgos, moverse de forma coordinada. Una de ellas alzó un brazo en mi dirección, y sentí un tirón en mi pecho. De mis labios escapó un grito ahogado. Forcejeando contra el terror, corrí a mi auto y encendí las luces largas. Las sombras parecieron dispersarse, como temiendo la claridad. Arranqué a toda velocidad con el corazón a punto de estallar. Nunca supe qué eran. Un lugareño me comentó que en esa zona hay un vado donde ocurrieron ejecuciones hace siglos, y las sombras podrían ser los vestigios de esas almas. Sea como sea, aprendí a no subestimar ningún tramo solitario. Las risas que escuché al inicio me recuerdan que a veces los espectros se comunican entre sí, esperando a su próxima víctima que aparezca confiada. Continuamos con la siguiente historia. Viaje inacabado a Tennessee. Saludos, señor Williams. Soy Lionel Reyes, músico de folk. Tenía una presentación en Nashville, Tennessee, y decidí manejar desde Houston. La carretera se hacía eterna. Tras horas manejando, vi un café al costado donde planeé tomar un descanso. El lugar se llamaba Last Stop Café. Al entrar, la decoración me pareció anticuada, con fotografías en blanco y negro. Un mesero anciano me sirvió un café, pero su expresión era casi ausente, como si no me viera realmente. Al primer sorbo, sentí un sabor rancio y lo aparté. De pronto, observé que los otros comensales tenían la mirada perdida, y algunos lucían heridas visibles, como cortadas o moretones. Alguien con un brazo vendado me sostuvo la mirada, murmurando: «Nunca llegamos». El pánico me erizó la piel. Dejé unos billetes en la mesa y corrí a mi auto. Cuando salí, el café había cambiado su fachada, mostrando un aspecto ruinoso y sin iluminación. Subí al vehículo y arranqué, sin voltear atrás. Más tarde, un forastero me aseguró que existió un café en ese tramo, escenario de un incendio donde murieron varios viajeros que estaban de paso. Se cree que, en ocasiones, se manifiesta para quienes están muy cansados o a punto de rendirse en la carretera, invitándolos a quedarse allí para siempre. Yo tuve la fortuna de salir, aunque el sabor amargo de ese café jamás se borrará de mi memoria. Continuamos con la siguiente historia. La última curva de Missouri. Saludos, señor Williams. Soy Brenda Ríos, enfermera que se mudó al Medio Oeste buscando empleo. Conducía por Missouri de madrugada, siguiendo las indicaciones de Google Maps. En un tramo boscoso, la app me alertó de una curva muy cerrada. Disminuí la velocidad y, de la nada, vi un cartel desgastado que decía: «Curva del adiós». Al girar el volante, contemplé un auto antiguo estacionado en la cuneta. Frené para auxiliar, pero al acercarme noté que las puertas estaban abiertas y oxidadas, cubiertas de musgo. El interior olía a humedad y hojas secas. Un ruido de pasos tras de mí me puso en guardia. Era una mujer joven, con gesto desolado. Me preguntó si podría llevarla. Su voz temblaba. Asentí por compasión, mas al volver la vista al auto ya no estaba. Confundida, la insté a subir a mi coche. Conduje unos metros, intentando calmarme, cuando la chica comenzó a llorar. Le pregunté qué le ocurría, pero no respondió. Entonces, vi su reflejo en el retrovisor. Su rostro se desvanecía, dejándome ver un cráneo difuso. Sin pensarlo dos veces, frené y grité. Al voltear, el asiento del copiloto estaba vacío. Luego, supe que en esa curva han ocurrido accidentes fatales, y la mujer que pide ayuda es el espíritu de una víctima que nunca logró salir de allí.
Todavía me pregunto si me topé con un alma en pena o una ilusión, mas la escena del auto oxidado y el cráneo la recordaré por siempre. Continuamos con la siguiente historia. El camión de los faros rojos. Saludos, señor Williams. Me llamo Horacio Beltrán, vendedor de refacciones. En mis viajes entre Chihuahua y Texas, hay un tramo que prefiero evitar por sus leyendas. Una vez, obligado por el tiempo, me aventuré y pagué el precio. Cerca de medianoche, vi a lo lejos dos luces rojas que se movían de forma errática. Pensé que era un camión con reflectores traseros alterados. Al acercarme, las luces desaparecieron, pero emergieron de nuevo detrás de mí, como si un vehículo me persiguiera. Aceleré, pero los faros rojos se pegaban a mi defensa trasera, sin producir ruido de motor. Angustiado, encendí las luces intermitentes y casi perdí el control en una curva. Entonces, un bocinazo retumbó, y en el espejo vi la silueta de un camión viejo con carrocería oxidada y parabrisas estrellado. El conductor parecía un esqueleto al volante. El pánico me hizo pisar el acelerador a fondo, y en el primer recoveco giré bruscamente. Al incorporarme a una vía más transitada, las luces rojas se esfumaron. Días más tarde, oí sobre el llamado camión de los faros rojos, que persigue a quienes pasan por ese tramo maldito, reenactuando un choque antiguo. Algunos creen que si te alcanza, desapareces con él en la oscuridad. Desde entonces, si mis clientes están en esa zona, prefiero ir de día, evitando enfrentarme a ese camión espectral que ronda la línea entre la vida y la muerte. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí el señor Williams. El susurro del atajo en Georgia. Saludos, señor Williams. Soy Ángela Ponce, estudiante de intercambio en EEUU. Regresaba de unas vacaciones cuando me desvié por un atajo en Georgia para llegar antes a la universidad. Una decisión que no volveré a tomar. El camino atravesaba bosques densos. De pronto, la señal de mi móvil murió. En la lejanía, se oía algo semejante a un murmullo rítmico, como un canto tribal. Continué avanzando hasta que vi un letrero improvisado. Cuidado, zona restringida. Hice caso omiso, ya era tarde para retroceder. De golpe, mi coche se detuvo. No entendí la causa. Bajé para revisar y escuché pasos sigilosos en la maleza. Llamé pidiendo ayuda, mas nadie respondió. En cambio, un susurro irrumpió detrás de mí. Vuelve, este no es tu lugar. Volteé y solo encontré la oscuridad del bosque. Aún así, sentía un par de ojos clavados en mi espalda. En un movimiento desesperado, regresé al auto e intenté encenderlo. Por suerte, el motor respondió. Retrocedí hasta la carretera principal con los nervios destrozados. Más tarde, supe que en esa zona han desaparecido varias personas, y se comenta que hay un culto extraño que protege su territorio con encantamientos o rituales. No sé si lo que viví fue un hechizo, pero la voz que escuché, tan cerca de mi oído, me convenció de no jugar con los secretos de un atajo cualquiera. Continuamos con la siguiente historia. La aparición en las dunas. Saludos, señor Williams. Soy Lucía Castañeda, fanática de la conducción en todo terreno. Fui a unas dunas cerca de la frontera de California y Baja California para probar mi nueva camioneta 4x4. Al anochecer, me vi obligada a buscar un sitio donde reposar. Estacioné en una zona elevada, desde donde podía vigilar el horizonte. El viento silbaba y la arena corría en remolinos. De pronto, distinguí la figura de una persona caminando hacia mí, suave y silenciosa. Con la linterna, comprobé que parecía un hombre con un ropaje deshilachado, cubierto de polvo. Al acercarse, su faz se hizo visible, ojos vacíos, piel agrietada. Alcé la linterna con nervios y le pregunté si estaba bien. No hubo respuesta. Solo levantó el brazo, señalando un punto en la oscuridad. Me dio un pánico inmenso y subí a mi camioneta. Cuando encendí las luces, la figura se deshizo como arena esparcida por el viento.
Manejar entre dunas de noche se convirtió en una experiencia de terror, con la sensación de que me seguían. Al fin, encontré un camino principal y respiré aliviada. Más tarde, otros aficionados al todoterreno me contaron haber visto espíritus de viajeros que se perdieron y murieron en el desierto, apareciendo como figuras polvorientas. Fue la última vez que me adentré en dunas al anochecer. Aquel hombre polvoriento me demostró que, en el mundo de la arena, hay presencias que no descansan jamás. Continuamos con la siguiente historia. Ruta 2. Voces en el acantilado. Saludos, señor Williams. Soy Kevin López, estudiante de arquitectura en Washington. Para un proyecto de fotografía, me dirigí a la Ruta 2, que bordea precipicios y paisajes impresionantes. Quería capturar el amanecer, pero la noche me sorprendió en un acantilado. Detuve mi auto en un mirador, planeando dormir un rato. El murmullo del viento se volvió inquietante, lleno de siseos. De pronto, oí voces llamando mi nombre. Confundido, miré alrededor y no vi a nadie, pero el eco resonaba en las rocas, como si un coro de personas me invitara a acercarme al borde. Cuando salí del coche, casi me precipité al vacío, sintiendo una fuerza inexplicable que me empujaba. Alcancé a sostenerme de la baranda. En ese momento, una risa distorsionada vibró en mis oídos. Me empujé hacia atrás y corrí hacia el vehículo. Arrancando, noté en el retrovisor múltiples siluetas asomándose por el borde del acantilado. Sus formas eran borrosas y parecían moverse en sincronía, emitiendo esa risa conjunta. Al acelerar, se desvanecieron en la oscuridad. Más tarde, al contar mi historia en la universidad, supe que varios excursionistas se accidentaron en esa zona, y algunos hablan de voces que empujan al abismo. No sé si son restos de almas atrapadas o una especie de energía maligna. Solo sé que logré escapar, y no volveré a retar a la noche en ese acantilado siniestro. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí el señor Williams, la curandera del polvo. Saludos, señor Williams. Soy Ariana Morales, enfermera de salud comunitaria. Viajaba por Coahuila visitando rancherías. Una tarde, me recomendaron ver a una curandera en las afueras, pues necesitaba hierbas medicinales. Llegué al anochecer a un caserío donde la carretera se perdía en polvo. Pregunté por la curandera y me señalaron una casita al final. Tras llamar, una anciana me abrió y me invitó a pasar. Dijo que me veía cansada de más y ofreció un remedio para restaurar mi energía. Bebí un té amargo que me hizo sentir mareada. Aún así, la anciana me guió fuera, donde había un altar improvisado y cruces clavadas en la tierra. Me tomó la mano con fuerza desmedida y empezó a rezar en una lengua extraña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De pronto, su voz cambió a un murmullo grave y noté que las cruces se inclinaban, como movidas por un viento inexistente. La luna se ocultó tras nubes espesas y un polvo rojizo se levantó a nuestro alrededor. Me solté con un tirón y corrí hasta mi camioneta. Al mirar atrás, la anciana me miraba con ira y su rostro parecía metamorfosearse, mostrando arrugas profundas y ojos sin brillo. Encendí el motor, huí sin luces y sin brújula, pero me las arreglé para volver a la carretera principal. Más tarde, supe que esa mujer fue acusada de prácticas oscuras en el pasado, supuestamente atrapando almas débiles en su altar polvoriento. Nadie supo confirmarlo, pero no me arriesgo a regresar. Aprendí que, en ciertos lugares, la línea entre la curación y el embrujo puede ser más delgada que un suspiro. Continuamos con la siguiente historia, llamada A la deriva. Saludos, señor Williams. Soy Héctor Gallardo, técnico en telecomunicaciones. Me encontraba reparando antenas cerca de la frontera, en un tramo de Nuevo México. Una noche, mi celular sonó con un número desconocido. Contesté por instinto. Lo que escuché me erizó la piel. Una mujer lloraba y suplicaba: «Por favor, recógenos. No queremos morir aquí». Mi corazón se aceleró. Pregunté quién era y dónde se encontraba.
pero la línea se llenó de estática. Oí más gritos y un ruido como agua corriendo. Después, la llamada se cortó. Intenté ubicar la señal con mis equipos, rastreando la última celda registrada, mas todo indicaba un sitio remoto en medio del desierto. Al día siguiente, acudí al lugar por pura curiosidad. Era un cañón seco, sin rastros de agua o viviendas. Mientras revisaba el terreno, escuché el eco de aquella voz suplicante. El pánico me invadió. Quise gritar, pero un silencio sepulcral me cubrió. De pronto, noté marcas de llantas hundidas en el suelo arenoso, como si un vehículo se hubiera atascado tiempo atrás. No hallé más evidencias. De regreso, un local me habló de un accidente de contrabandistas hace años, donde una familia inocente quedó atrapada en una creciente de agua y pereció. Sus llamadas de auxilio al 911 nunca fueron atendidas a tiempo. Ahora, a veces, esas llamadas reaparecen en teléfonos de la zona, pidiendo rescate que llega demasiado tarde. Continuamos con la siguiente historia. Murales inacabados en la frontera. Saludos, señor Williams. Soy Florencia Silva, muralista itinerante. Me contrató un colectivo para pintar arte urbano en la frontera de Tijuana-San Diego. Una noche, decidí avanzar con mi trabajo cuando no hubiera gente alrededor. Mientras pintaba con mi lámpara portátil, sentí pasos detrás. Volteé y no había nadie. Continué, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver que sobre el muro había figuras que no recordaba haber pintado, rostros grises con expresiones de sufrimiento. Creí estar alucinando por el cansancio. Me tomé un descanso y, al regresar, esos rostros parecían más definidos y tristes. Oí un gemido a mi espalda y vi a un hombre delgado con ropa maltratada, observando mi mural. Me habló en un susurro. Pinta nuestra historia. No nos dejes en la oscuridad. Parpadeé y el hombre se desvaneció sin dejar huella. Me acerqué al muro y, aterrada, noté que las sombras de esas figuras se habían extendido, cubriendo mi boceto original. Fue demasiado para mí. Guardé mis pinceles y huí. Días más tarde, un compañero me contó de migrantes que murieron cruzando, cuyos espíritus rondan la valla fronteriza buscando una voz que los represente. Mi experiencia me obligó a reflexionar. Quizás intentan mostrarnos su clamor a través del arte, pero, por desgracia, aquella noche su manifestación me dejó temblando. Continuamos con la siguiente historia. El puente colgante de las almas. Saludos, señor Williams. Soy Mónica Torres, amante del senderismo extremo. En la zona montañosa de la Sierra Madre, quise cruzar un puente colgante que muchos tildaban de peligroso. Lo consideré un reto. Llegué al anochecer, encendí mi linterna y emprendí el cruce. El puente se balanceaba con el viento, y el abismo debajo era sobrecogedor. A mitad, noté un tenue fulgor azul avanzando en mi dirección. Pensé que sería otro excursionista con luces extrañas. Al acercarse, vi que no se trataba de una persona física, sino de una forma nebulosa con rasgos humanos difusos, como un espectro. Sentí terror cuando oí un lamento. La figura extendió los brazos hacia mí, y el puente crujió con fuerza. Sin pensarlo, retrocedí, y la aparición pareció flotarme enfrente, bloqueándome el paso. Logré esquivarla agachándome, sintiendo un escalofrío punzante. Corrí hasta el extremo opuesto. Al volver la vista, el fulgor se desvaneció en el centro del puente. Residentes comentaron que años atrás, una familia cayó al precipicio cuando las cuerdas cedieron. Algunos dicen ver esas almas atrapadas, intentando cruzar, repitiendo una y otra vez su tragedia. Desde esa noche, no he pisado puentes colgantes sin que mi corazón salte cada vez que el viento sopla, y pienso en esa forma azul llorando su destino. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams, donde la radio no sintoniza. Saludos, señor Williams. Soy Lázaro Ibarra, vendedor de autopartes.
yendo de Houston a Ciudad Victoria. Mi música era mi compañera fiel en la radio, hasta que en un tramo desértico, la señal se perdió. Empecé a mover el dial, topándome con un canal extraño donde se oían gemidos y voces apagadas. Parecían llantos mezclados con rezos en inglés y español. Por curiosidad, subí el volumen y una voz suave pronunció mi nombre. Me paralicé, creyendo que era coincidencia. Conforme avanzaba, la voz repetía secretos de mi vida que nadie más conocía. Entré en pánico y quise apagar la radio, pero el botón no respondía. Aceleré, deseando salir de ese infierno radial. Tras varios kilómetros, por fin la señal se cortó y la radio cayó en silencio. Frené a la orilla, respirando agitado. Miré al cielo y me sentí vigilado. Un forastero al que luego relaté esta historia me contó que en esa zona se registran frecuencias fantasma, donde se cuelan voces de quienes murieron en accidentes, mezclándose con los miedos de los vivos. Hoy viajo con mi propia lista de reproducción, evitando toquetear el dial. No deseo reencontrarme con esa estación sombría que reveló mis secretos y me hizo sentir al borde de la locura. Continuamos con la siguiente historia, curva jamás vista. Saludos, señor Williams. Soy José Gutiérrez, padre de 2 hijos que solía llevarlos de vacaciones en auto por Estados Unidos. Una noche, regresando de Florida, me quedé dormido al volante por unos segundos y cuando abrí los ojos, apareció una curva inesperada. Giré desesperado, salvando el auto de volcar. La carretera lucía diferente, con vegetación cerrada y sin líneas pintadas. Mi familia dormía. Creyendo que me había desviado, conduje unos metros buscando un sitio para dar vuelta. De pronto, un puente de madera se alzó ante mí, cubierto de musgo. Sentí un pálpito siniestro. Mi esposa se despertó confundida. Decidimos retroceder, pero la carretera detrás parecía haberse esfumado. Solo había bosque. El pánico creció. Avancé por el puente, rezando por salir de ahí. Tras cruzarlo, como por arte de magia, retornamos a la autopista conocida. Fue un salto repentino, sin transición. Frené para reponerme, y mis hijos preguntaron qué sucedía. Al tratar de ubicar la curva en el mapa, no existía registro alguno. Quizá fue un breve lapso en otro plano, o una trampa dimensional que engancha a conductores cansados. Jamás volví a manejar de noche sin recambios de conductor, ni paradas frecuentes. Todavía me atormenta el recuerdo de ese puente de madera y la vegetación cerrada, como si fuera parte de un mundo que no debería mezclarse con el nuestro. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Estas han sido nuestras historias para Martínez Historias de Terror. Cada una de ellas, un testimonio escalofriante de lo que puede ocultar la ruta. Nunca sabemos cuándo la carretera nos mostrará su lado más sombrío. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Manuel, y durante casi 10 años trabajé en un hospital como guardia de seguridad. Mi turno era el nocturno, de 10 p.m. a 6 a.m., y aunque muchos piensan que es un trabajo tranquilo, la realidad es otra. Los hospitales de noche son lugares muy distintos a lo que la gente imagina. Pasillos en penumbra, el sonido de monitores cardíacos en el fondo, y esa sensación de que siempre hay alguien mirándote, aunque se supone que estás solo. Mi historia ocurrió hace 3 años, en un hospital de la Ciudad de México, un hospital antiguo con más de 50 años de historia y muchas remodelaciones mal hechas. Si trabajas de noche en un lugar así, tarde o temprano escuchas historias sobre cosas extrañas, pacientes que ven figuras en la oscuridad, enfermeras que dicen que alguien camina detrás de ellas en los pasillos vacíos, o que llaman al elevador y cuando se abre, está completamente lleno, pero de nadie. No creía en esas cosas hasta esa noche. Siempre iniciaba mi turno con un recorrido por los pasillos. Pasaba por urgencias, pediatría, la zona de terapia intensiva y la morgue. Lo hacía sin miedo,
Después de tantos años era solo rutina. Pero esa noche, desde el principio, algo se sentía raro. El hospital estaba más silencioso de lo normal. No había pacientes en urgencias, ni siquiera los típicos borrachos que llegan golpeados. Las enfermeras se veían tensas, susurraban entre ellas y evitaban los pasillos más largos. Cuando pregunté qué pasaba, una de ellas, Laura, me miró nerviosa y dijo: Manuel, hoy falleció alguien en el cuarto 207, pero no nos han recogido el cuerpo. Eso no era raro. A veces la funeraria tardaba en llegar. ¿Y qué tiene de especial?, pregunté. Laura bajó la voz. Es que desde que falleció, el botón de asistencia de su cama se sigue activando. Se me hizo un escalofrío en la espalda. Seguramente es un error del sistema. ¿Ya revisaron? Sí, dijo ella, apretando los labios. Pero cuando entramos, el botón está apagado. No respondí nada, solo asentí y seguí mi ronda. Pasé por los pasillos vacíos hasta llegar al cuarto 207. Desde afuera, a través del pequeño vidrio de la puerta, vi la cama. Estaba cubierta con una sábana blanca, pero había algo extraño. La sábana parecía levantada, como si alguien estuviera sentado debajo. Sentí la piel de gallina, pero me obligué a entrar. No podía dejarme llevar por el miedo. Empujé la puerta lentamente. El rechinido sonó fuerte en el silencio. Me acerqué a la cama y levanté la sábana de un tirón. Nada. Suspiré, sintiéndome estúpido. Tal vez solo estaba tensa por la historia de Laura. Me di la vuelta para salir, pero antes de llegar a la puerta, el botón de asistencia sonó. Volteé de inmediato. El botón rojo al lado de la cama estaba encendido. No había nadie más en la habitación. Me apresuré a salir y caminé rápido por el pasillo. Apenas iba a llegar a la estación de enfermería cuando sentí algo. No sé cómo explicarlo, pero era una presencia, algo detrás de mí. Me detuve en seco. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía pesado. Di un paso y escuché otro paso detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Pero entonces lo vi. La sábana del cuarto 207. Ahora estaba en el suelo. Me quedé helado. No había corrientes de aire, nadie había pasado por ahí. Algo la había tirado. No esperé más. Fui hasta la estación de enfermería, pero cuando llegué, Laura y las demás ya no estaban. Solo quedaba una auxiliar nueva, de unos 20 años, que me miró confundida cuando le pregunté por las otras. Todas se fueron hace media hora, me dijo. Dijeron que hoy había algo raro. Me quedé callado. Miré el reloj. 3:33 AM. En ese momento, todas las luces del pasillo parpadearon y la radio en mi cinturón crujió con interferencia. Manuel, dijo una voz grave y distorsionada, no estás solo. Se me congeló la sangre. Miré hacia el pasillo y lo vi. Al fondo, parado frente a la puerta del cuarto 207, había alguien. No un paciente, no una enfermera. Era una sombra negra, sin rostro, sin forma definida, con los brazos colgando a los lados, y se movió hacia mí. Sin pensarlo, corrí. Tomé mi radio y grité a los otros guardias, pero la interferencia solo aumentó. Sentí que aquella cosa estaba justo detrás de mí, que si me detenía un segundo, me alcanzaría. Al llegar a la salida de emergencia, abrí la puerta y salí corriendo a la calle. Me temblaban las manos cuando encendí un cigarro, intentando calmarme. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Un minuto después, uno de los guardias salió y me vio. ¿Qué pasó, Manuel? Te llamamos por radio. Intenté explicarle, pero su cara cambió. Manuel, dijo con voz temblorosa, tu radio está aquí, en la caseta. Nunca la llevaste contigo. Miré mi cinturón. No tenía radio, pero yo la había escuchado. Yo había escuchado esa voz. Desde esa noche, nunca más volví a trabajar en ese hospital. Y el cuarto 207 sigue vacío. Nadie lo usa. Nadie quiere entrar ahí.
Mi nombre es Jorge Mendoza. Fui soldado del ejército mexicano durante más de 15 años. Lo que voy a contar sucedió en 2015, cuando estaba destacado en una base militar en el estado de Chihuahua, cerca de la Sierra Tarahumara. Aún no sé si lo que vi fue real o si fue una alucinación provocada por el cansancio extremo, pero hasta el día de hoy no he podido olvidarlo. Aquella noche me asignaron la última guardia, de 3 a 5 de la mañana. A nadie le gusta ese turno. Es la hora en la que el cuerpo más te exige dormir. El frío es insoportable y la mente comienza a jugarte malas pasadas. La base estaba en una zona remota, rodeada de montañas y bosque denso. Solo un pequeño foco iluminaba el área donde debía hacer mis rondines. A la 1:30 am, uno de los soldados que salía de su turno me dijo algo que me pareció extraño. Si escuchas que alguien te llama desde el bosque, no contestes. Me reí pensando que intentaba asustarme, pero su expresión era seria. No quiso decir nada más y se fue a dormir. Punto de quiebre. La voz en la oscuridad. A las 3:40 am, mientras caminaba junto a la cerca perimetral, oí algo. Era un susurro, como si alguien me llamara desde el bosque. Mendoza. La voz era tenue, pero clara. Me detuve en seco. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que tal vez algún compañero me estaba jugando una broma. Mendoza. Esta vez la voz era más insistente. Venía de entre los árboles, unos 50 metros más allá de la cerca. Agudicé la vista, pero la oscuridad era densa. Saqué mi linterna y la dirigí hacia el bosque. Entonces la vi. Entre los árboles, a unos pasos del alambrado, había una figura humanoide, pero algo en ella estaba mal. Parecía demasiado alta, y sus extremidades eran delgadas, casi huesudas. Su piel era de un tono grisáceo, y su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural. Lo peor fue cuando la iluminé completamente. Aquello tenía mi cara. Era como si yo mismo estuviera de pie entre los árboles, pero con los ojos vacíos y una sonrisa que se extendía más de lo humanamente posible. Retrocedí, sintiendo que el corazón me martillaba en el pecho. Entonces, esa cosa habló. Hace frío, Mendoza. Déjame entrar. No sé cómo describirlo, pero su voz era exactamente la mía. Saqué mi fusil y apunté, pero mis manos temblaban. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. En ese momento, el foco de la base parpadeó y se apagó. Solo quedamos la criatura y yo, en una oscuridad casi absoluta. Escuché pasos detrás de mí, dentro de la base. Giré de inmediato, esperando ver a algún compañero, pero no había nadie. Cuando volví la vista al bosque, la criatura ya no estaba, pero lo peor estaba por venir. Sentí una respiración en mi oído. Ahora yo haré la guardia, Mendoza. Salté y giré en el acto, pero allí no había nada. Mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. Con esfuerzo, logré correr de vuelta a la caseta de vigilancia. Me encerré y esperé hasta que amaneciera. Cuando mi relevo llegó a las 5 am, me encontraron con la piel helada y los ojos abiertos de par en par. No pude decir nada en ese momento. Solo cuando vi el sol alzarse sobre las montañas, supe que, al menos por esa noche, estaba a salvo. Desde entonces, nunca volví a hacer guardia solo. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, aún escucho la voz susurrando en mi oído. Hace frío, Mendoza. Y me pregunto qué habría pasado si le hubiera contestado. Saludos, señor Williams. Mi nombre es Raúl, y quiero contar lo que me ocurrió en 2019, cuando trabajaba en una fábrica de textiles en las afueras de León, Guanajuato. Trabajaba en el turno nocturno, algo que en aquel entonces me venía bien porque pagaban más y así podía ahorrar para mi boda. Mi prometida, Clara, y yo llevábamos 5 años juntos, y soñábamos con tener nuestra casa propia.
Así que cada noche, a las 11 en punto, llegaba a la fábrica, ponía mi ficha en el reloj checador y me sumergía en el monótono sonido de las máquinas. Era un trabajo mecánico y repetitivo. Vigilar que las bobinas de hilo no se enredaran, cambiar los carretes cuando se acababan y revisar que los tejidos salieran sin defectos. El turno de noche era tranquilo, con apenas 6 personas en toda la planta. Había aprendido a soportar el frío del enorme galpón y el cansancio que se acumulaba en los huesos, pero lo que nunca pude acostumbrarme fue al silencio que se apoderaba de la fábrica a partir de las 3 de la mañana. Había rumores, por supuesto, cuentos de obreros antiguos que decían que algo se movía entre los telares cuando nadie miraba. Algunos hablaban de un trabajador que murió atrapado en una de las máquinas hace décadas. Otros mencionaban una mujer vestida de blanco que aparecía en los pasillos. Yo nunca le presté atención, hasta aquella noche. Era una noche como cualquier otra. A eso de las 2 de la madrugada, mi compañero Jorge se fue a fumar, y me quedé solo en la nave principal. Fue entonces cuando lo escuché. Un suave sonido de arrastre, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre el piso de cemento. Levanté la vista de mi estación de trabajo y miré alrededor. No había nadie, pero el sonido continuó, lento y persistente. Me levanté para revisar. Caminé entre los telares, revisando cada rincón, convencido de que se trataba de uno de mis compañeros intentando asustarme. «Jorge, ya estuvo», dije en voz alta, pero mi voz se sintió pequeña en aquel enorme espacio. Fue cuando llegué al fondo de la nave que la vi. Una sombra humana, alta y delgada, de pie junto a la máquina más antigua de la fábrica. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía distinguirle el rostro, pero noté que su cabeza se inclinaba ligeramente, como si intentara verme mejor. «¿Quién está ahí?», pregunté, forzando mi voz a sonar firme. No hubo respuesta. La figura dio un paso hacia mí, y el sonido del arrastre volvió a escucharse, pero esta vez más fuerte. Fue entonces cuando la luz de los tubos fluorescentes parpadeó, y, por una fracción de segundo, vi su rostro. No tenía ojos, solo 2 cuencas vacías que parecían absorber la luz. Su boca estaba abierta en un gesto imposible, como si estuviera gritando en silencio. Corrí. No miré atrás, no pensé, solo corrí hasta la oficina del supervisor, donde encontré a Jorge. Mi respiración era un desastre, y apenas pude explicarle lo que vi. Él, sin embargo, no se burló de mí. «¿La viste, verdad?», me dijo con un tono grave. Yo asentí. Jorge suspiró y cerró la puerta con llave. «Siempre se aparece en esta época del año», murmuró. Le pedí que me explicara, y lo que me contó hizo que se me helara la sangre. Años atrás, en los 70, una de las trabajadoras del turno nocturno, una joven llamada Estela, quedó atrapada en una de las máquinas cuando su bata se enredó en los rodillos de los telares. La máquina no se detuvo y la arrastró hasta triturarla. Nadie la escuchó gritar. Cuando la encontraron, sus ojos se habían desprendido de su rostro por la fuerza del impacto. Desde entonces, algunos decían que su espíritu seguía en la fábrica, atrapado en aquel turno nocturno del que nunca pudo salir. Yo no regresé a trabajar. Presenté mi renuncia al día siguiente y no volví a pisar esa fábrica. Pero a veces, cuando paso por esa calle y veo el edificio en la distancia, recuerdo esos ojos vacíos en la oscuridad y el sonido de sus pasos arrastrándose detrás de mí. Y sé que ella sigue ahí, esperando a que alguien más la vea. Yo soy chofer de autobús en la ruta que conecta Guadalajara con Tepic. He hecho ese recorrido cientos de veces y creí conocer cada curva, cada pueblo dormido bajo la luz de los faros. Hasta aquella noche. Eran casi las 2 de la mañana.
y apenas quedaban 5 pasajeros en el autobús. La mayoría dormía, menos una mujer mayor que miraba por la ventana y un joven con audífonos. La carretera estaba desierta. La única luz venía de los faros iluminando el pavimento oscuro. En un tramo particularmente solitario, vi una figura parada junto a la carretera. Era un hombre vestido de negro, con un maletín en la mano. Parecía un viajero más esperando transporte, aunque me extrañó verlo en un lugar donde no había caseta ni señal de parada. Reduje la velocidad y me detuve. La mujer mayor se persignó en silencio. El hombre subió despacio. No dijo nada, solo se sentó en la última fila. No pagó boleto y yo, por alguna razón, no me atreví a pedírselo. Ahí comenzó todo. Apenas avanzamos unos kilómetros, el motor comenzó a fallar. Un parpadeo en el tablero me advirtió de una anomalía en el sistema eléctrico. El autobús se sacudió como si hubiera pasado sobre algo, aunque la carretera estaba despejada. Por el retrovisor vi que la mujer mayor miraba hacia atrás, aterrada. El joven con audífonos ya no estaba en su asiento. Me giré para buscarlo, y lo vi en el suelo, boca arriba, con la mirada fija en el techo. Me levanté de inmediato y corrí hacia él. Tenía el rostro pálido y los labios morados. Le toqué el cuello, buscando un pulso, pero no tenía. El autobús se detuvo solo. Me di la vuelta y todos los asientos estaban vacíos, menos el del último pasajero. Ahí estaba él. Me miraba fijamente, con una sonrisa que no era humana. Su rostro parecía de otro tiempo. ¿A dónde nos llevas hoy, chofer?, preguntó con una voz que no sonaba dentro del autobús, sino dentro de mi cabeza. Mi pecho se apretó. El sudor frío me empapaba la camisa. Me quise mover, pero mis piernas no respondían. El hombre se levantó y avanzó entre los asientos con una calma aterradora. A medida que se acercaba, los vidrios del autobús comenzaron a empañarse, como si de pronto la temperatura hubiera caído bajo cero. Yo no podía respirar. Él se inclinó y me susurró algo al oído, pero no recuerdo qué. Solo sé que cuando volví a parpadear, ya era de día. Estaba sentado al volante, en medio del desierto, con el autobús vacío. No había rastro de los pasajeros, ninguno. La empresa me dijo que aquella noche nunca hubo boletos vendidos. Según los registros, mi autobús nunca salió de la terminal. Hasta hoy, cuando manejo de noche, veo su reflejo en el retrovisor. Siempre sentado en la última fila, esperando.